Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga ricamente. Este mes de adoración ha sido una bendición extraordinaria de Dios sobre nuestras vidas. Creo que cada vez que adoramos, estamos más cerca de Dios, definitivamente. Y el viernes tuvimos una fiesta en medio de nosotros, una fiesta santa delante de Dios. Y creo que de ahora en adelante, al saborear lo hermoso que es adorar y alabar a Dios, creo que vamos a vivir como una iglesia adoradora. Debemos plantearnos ese desafío de adorar a Dios todos los días. Hay ocasiones en que nosotros vemos las circunstancias y decimos esto no va a cambiar nunca. Y la verdad, nosotros no podemos cambiar, pero Dios puede cambiar lo que sea. Dios puede hasta resucitar muertos. Así que usted no se preocupe, ponga en las manos de Dios y adórele a Él, que Él va a hacer la obra. Hoy quiero cerrar este mes de adoración con una prédica que le hemos llamado Tu corazón, un santuario de adoración a Dios. ¿Qué tanto nosotros valoramos que el Espíritu Santo more dentro de nosotros? La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Hemos leído eso o no? Pero ¿qué tanto valoramos eso? ¿Qué tanto nos preocupamos por tener una buena relación con el Espíritu Santo? ¿Qué tanto tratamos de escuchar su voz? Porque, escúcheme, usted y yo no vamos a poder salir adelante sin Él. No podemos ser verdaderos cristianos sin Él. No podemos tener fruto para Dios sin Él. El Espíritu Santo es nuestra fuente de adoración, pero también nuestra fuente de frutos. Él es el que nos dirige. Él es el que ha puesto dones en nosotros. La Biblia lo dice así. Y quisiera iniciar en esta mañana leyendo algo de la palabra de Dios que nos orienta a vivir como adoradores, como gente que está todo el tiempo conectada con Dios. Porque estar todo el tiempo desconectado con Dios es vivir en la zozobra, en la inseguridad, en el quién sabe qué va a pasar. Pero cuando estás conectado con Dios, estás tranquilo como un león confiado, dice la palabra. Es decir, tú dejas que Dios tome el control de todas las cosas en tu vida. Efesios 3, el 14 al 19, es una escritura donde el apóstol Pablo le habla a los cristianos de Éfeso y les dice por qué razón está orando por ellos. Y yo creo que usted y yo debemos abrir los ojos y darnos cuenta qué era lo que el apóstol Pablo quería de la iglesia de Cristo ahí en Éfeso. Y por supuesto de todas las iglesias del mundo. Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, del que le estoy hablando, que no podemos prescindir, es quien fortalece nuestro ser interior. Aquí está diciendo del hombre interior, pero está hablando del ser interior, tanto para la mujer como para el hombre. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, para que la vida de Cristo se haga patente en cada uno de nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Qué tremenda escritura esta! Y en definitiva, ¿qué nos está diciendo? Que usted y yo, sin amor, no podemos caminar ni a la esquina. Nos está diciendo que nosotros debemos ser fuentes de amor.
el día de ayer en la mañana, para la mayoría de ustedes que no vienen a la oración de las 6 de la mañana porque prefieren dormir, y los felicito, dormir es como morir, despertarse es como vivir. Ahí se la dejo rebotando. En todo caso, el hermano Mario compartió 1 Corintios 13. Y el 1 Corintios 13 dice que usted o yo, sin amor somos como un tarro viejo que alguien patea en la calle. Y suena feo. Y que así diéramos todo el dinero que tenemos y todas las cosas y no tenemos amor, no somos nada y no nos sirve de nada. Si usted no tiene amor, usted no tiene nada. Y aquí dice que debemos ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Y Dios qué cosa es? Dios es amor. Entonces usted y yo como cristianos no podemos prescindir de eso. No tenemos un pretexto para decir, pero a este de aquí yo no lo quiero amar. Porque en ese momento usted está guerreando contra el Espíritu de Dios. Y déjeme decirle que va a perder. Contra Dios nadie puede. Así que no intente hacer eso. Dios nos ha bendecido de una manera extraordinaria en Jesucristo. Nos ha permitido ser templos de su Santo Espíritu para que el motor de nuestras vidas y por ende todo lo que somos, lo que hacemos, lo que pensamos o hablemos, sea el mismo amor de Cristo. El motor de nuestras vidas debe ser el amor de Cristo. Cuando leemos los milagros que hicieron los apóstoles, ¿cuántos han leído que Pedro resucitó a Dorcas o Pablo, a Eutico, lo que sea? Hemos leído, ¿verdad?, que hay milagros de los apóstoles en la Biblia. No se asombre de que ellos hacían milagros. Asómbrese de la extraordinaria relación que ellos tenían con el Espíritu de Dios. Eso es lo que debe ser asombroso para usted, porque eso está a su alcance también. Dios no nos ha puesto la Biblia para que adoremos hombres o para que admiremos hombres. Los que están mencionados en la Biblia están ahí para que nosotros imitemos lo que ellos imitaron a Cristo. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, hoy quiero hablarles de un hombre que tenía un perfil bajo en la Biblia, pero que fue un hombre, un gigante de la fe, que muchos no descubren en la Biblia. Porque nos gusta hablar de Pedro, que Pedro era el que primero oraba, el que se tiraba al agua, el que hacía todas las cosas, o de Pablo que iba por aquí o por acá, pero hay nombres que están ahí en la Biblia que son más grandes que ellos en la fe. Y usted tiene que mirar eso, porque no todo el que tiene un perfil alto es ideal. Hay gente que con perfil bajo hace cosas más grandes que los que tienen el perfil alto. En otras palabras, la gente sencilla y humilde hace más que los figuretis. Ahí sí entendimos, ¿verdad? Está claro. Ok. Ese hombre del que les quiero hablar se llamaba Bernabé. Y la Biblia lo menciona como el compañero de Pablo, aunque en realidad era su mentor. Era el maestro de Pablo. Usted lee y se va a dar cuenta. Él figura en la Biblia como uno de los más valiosos discípulos del primer siglo. Su vida muestra la verdadera transformación de uno que ha creído en Jesús. ¿Cuántos hemos creído en Jesús? ¿Y hemos sido transformados? Si no ha sido transformado, preocúpese, porque algo no anda bien. A ustedes le pueden traer un carro último modelo y ponérselo en la puerta, pero si no arranca no le sirve de nada. Usted necesita comprobar si realmente está siendo transformado. Si usted antes era de los que gritaba por cualquier cosa, insultaba y trataba mal a los demás, y ahora tiene otra actitud. Si tiene otra actitud, es que Dios está transformando su vida. Dios está trabajando, Dios está en el asunto. Bernabé era un hombre de perfil bajo. Y su vida muestra ese verdadero cambio. Su corazón era un santuario de adoración a Dios. Era un templo de adoración a Dios. Y él sabía que el Espíritu Santo moraba y valoraba
que el Espíritu Santo morara en su corazón. ¿Cuánto valora usted eso? Porque todo el que ha recibido a Cristo recibe el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto ha valorado usted que el Espíritu Santo viva dentro de usted? Algunos dirán, yo lo recibí nomás a Cristo, pero yo no sé si viva o no viva. Claro, eso significa que tiene relación con el Espíritu Santo cero. 0.0. O sea, usted ni se acuerda del Espíritu Santo. Y cuando usted lleva ese tipo de relación, entonces usted no es amigo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo puede usar para las grandes cosas que quiere hacer, porque Él es el que hace la obra aquí en la tierra. Entonces, yo puedo decir que conozco a Nebot, a Dalá, a Lenig, a cualquiera de ellos. Puedo decir que los conozco, pero yo no tengo una relación con ellos. No sirve de nada si usted ve un personaje y dice que lo conoce. Lo que interesa es si usted tiene una relación. Ahora, el Espíritu Santo quiere una relación, nos anhela celosamente, dice la Biblia. Y usted debe buscar que su corazón sea un santuario de adoración a Dios. Bernabé era un adorador a tiempo completo. Para todos los que lo conocían era notorio que el amor de Dios obraba a través de él. Bernabé nunca buscó la aprobación de los hombres, él siempre buscó la aprobación de Dios. Y si hoy estamos hablando de un hombre que no figura abiertamente en la Biblia, es porque yo quiero mostrarle que Dios obra con todos, pero obra mayormente con los que humildemente le dan toda su vida, no un poco de su vida, sino toda su vida. Bernabé era un hombre generoso y compasivo. ¿Cuán generoso y compasivo es usted? Piense, defínase y tome la decisión de ser mejor. Le voy a leer Hechos 4, del 34 al 37, porque esto lo va a dejar muy claro en cuanto a generoso y compasivo. Dice, así que no había entre ellos, está hablando de la iglesia primitiva, no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuántas heredades tenía Bernabé? Tenía una. ¿Y cuántas vendió? Una. O sea, vendió todo lo que tenía y lo puso a los pies de los apóstoles para que los hermanos en Cristo no pasaran una necesidad. Tal vez en esta época primero veremos burros volando antes de que pase algo así. Porque el egoísmo es tan fuerte en nuestro siglo que no nos permite compartir a veces ni el saludo. Cuando yo caminaba con mi padre de pequeño, y algunos han de haber tenido la misma experiencia, y pasábamos por una calle y alguien venía en el otro sentido, mi papá me decía, saluda, hijo. Y no era un conocido, era un desconocido que pasaba, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Pero ahora ni el saludo, a veces ni a los familiares saludamos. O sea, hay algo muy podrido en medio de nuestra sociedad. Nos hemos olvidado que somos seres humanos y que debemos identificarnos unos a otros a través del saludo. El corazón de Bernabé era un corazón lleno de compasión. Tenía compasión por los necesitados, por aquellos cuyas necesidades podían ser satisfechas por medio del amor de Dios. Pero el amor de Dios actúa a través de quienes tienen una relación con Dios. ¿Quién tiene una relación con Dios? La iglesia de Cristo. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. La gente del mundo no tiene una relación con Dios. El amor de Dios no puede caminar ahí. Sin embargo, a veces vemos que gente del mundo tiene un poco más de compasión que nosotros los cristianos. Torre de control llamando a alto refugio. Aló, aló.
No suena, no suena. Algo pasa con nosotros. Debemos cambiar, debemos ponernos en otra actitud frente a los demás. Cuando los apóstoles comenzaron a predicar a Jesucristo, vino una gran multitud y entre ellos mucha gente pobre. Entonces los que más tenían apoyaban a los que no tenían. Hasta llegar al punto que la Biblia dice no había ningún necesitado entre los discípulos de Cristo. Mire qué comunidad tan extraordinaria, era una familia. ¿Y nosotros qué somos? Nosotros también somos la familia de Dios y debemos cuidarnos unos a otros. No debemos descuidar esa parte. Bernabé tenía una propiedad y la vendió para compartir con sus hermanos. Posiblemente su generosidad rebasó la de los demás, porque es el único que menciona, aunque dice que muchos otros vendieron sus propiedades. Claro, alguno tenía 5 propiedades, vendió 2 y las regaló a la iglesia. Otro vendió 1 y la dio, porque tenía 8. ¿Quién sabe? Pero Bernabé tenía 1 y por eso menciona su nombre y su gesto. Pero antes de estar su nombre en la Biblia, Dios ya lo escribió en el libro celestial. Escribió la generosidad de Bernabé, o José, como era su nombre. Claro, los apóstoles le llamaban Bernabé, o realmente era hijo de consolación. Y sí que lo era. Él se compadeció de los pobres, pero también se compadeció de un criminal llamado Pablo, que mataba a los cristianos, que perseguía a la iglesia. ¿Cuántos han leído que Pablo era un perseguidor de la iglesia? Y él mismo lo declara. Pero cuando se convirtió, los apóstoles dijeron, no queremos hablar con ese. Ese es peligroso. Bernabé fue con su humildad, porque él era sensible al Espíritu de Dios, porque tenía una gran relación con el Espíritu de Dios. Entonces fue y se acercó a Pablo, estudió su corazón, se dio cuenta que se había convertido y fue donde los otros apóstoles a abrirle paso para que Pablo conociera también a Pedro, a Juan y a los otros. Es decir, Bernabé tenía compasión, vivía compadeciéndose de los demás. Pablo se había convertido posiblemente entre el 35 y 38 de la era cristiana, pero nadie quería saber de él. Bernabé tuvo esa compasión y lo metió en el cuerpo de Cristo, porque Bernabé tenía visión de cuerpo. Él no veía a la iglesia como algo desperdigado o esparcido por aquí y por allá sin identidad ni pertenencia. No, él veía que todos éramos un cuerpo. ¿Y qué dice la Biblia? Que todos somos un cuerpo. Hermanos, ya se ha terminado eso de yo ando por mi lado y tú por el tuyo. Tenemos que andar juntos. Tenemos que preocuparnos unos por otros para que nuestro amor sea inspiración para otros. Jesús dijo, en que os améis unos a otros, estará la respuesta del mundo. El mundo verá cómo se aman y creerá en mí, dijo Jesús. Así que el amarnos es una cosa de todos los días, hermano. No me ame los domingos nomás. Ámeme todos los días. No sé, algunos intentan poner su estilo de vida como un ejemplo para vivir la iglesia y su estilo es dominguero. O dos de 3, o 3 de 4, o 1 de 5. Las actividades de la iglesia no son para perder el tiempo, son para ganar el tiempo. Si estuviéramos ganando fruto, estaríamos perdiendo reuniéndonos. Pero si usted no evangeliza y yo no evangelizo, aquí algo no está bien. Aquí hay una pérdida de tiempo tremenda. Entonces necesitamos instruirnos y ejercer la instrucción. ¿Nos ha mandado Dios a ser discípulos o no? ¿Y dónde están? Digo yo. Porque siempre veo las mismas caras. Significa que no estamos invitando a nadie.
Pero Bernabé tenía visión de cuerpo. Hechos 11, del 25 al 26 dice, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Saulo era Pablo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe cómo era la iglesia de Antioquía? Era una iglesia donde no había ido un solo apóstol de Jesucristo. Y se formó una iglesia poderosa en ese lugar. Porque unos varones de Chipre y de Cirene, de quienes no conocemos sus nombres, predicaron a Jesús y la gente creyó y se armó una iglesia. Entonces en Jerusalén se enteraron que en Antioquía había un avivamiento, que había algo especial. Allá está pasando algo. ¿A quién mandamos? Espíritu de Dios, ¿a quién mandamos? Mándalo a Bernabé, dijo el Señor. Porque sabe, Bernabé era el idóneo para eso. Y él llegó y fue un gozo. Bernabé fue evangelista también, pues cuando había una multitud congregada para escuchar la palabra, muchos se convirtieron con su predicación. Pero él también tenía un corazón consagrado a Dios, un corazón consagrado a Dios. Escúcheme, un corazón consagrado a Dios significa un corazón que está exclusivamente dedicado a servirle a Dios. No es que hoy le sirvo a Dios, mañana le sirvo al mundo, mañana le sirvo al inmundo y mañana me sirvo a mí. No, le sirvo a Dios todos los días. Eso es un corazón consagrado. Y si usted consagra su corazón y dice, Dios, de hoy en adelante yo te voy a servir solo a ti, usted le va a servir solo a Él. Y aún en medio de su trabajo, usted tendrá fruto. Y usted verá maravillas que nunca antes vio, porque tiene un corazón donde Dios puede obrar. Pero si usted dice, no, la iglesia está bonito para el domingo, pero ya me aburro, me da esto, me da pereza para leer la Biblia, qué sé yo. Ahí está el diablo trabajando en su contra. Porque si fuera que a todos nos da pereza y sueño cuando abrimos la Biblia, entonces nadie podría predicar. Yo ya ni recuerdo cuántas veces me la he leído, pero son tantas que ya me olvidé. Ya no llevo cuenta. Y abro la Biblia y me gozo cada vez que leo cualquier parte de ella. Porque sabe, hay cosas interesantísimas que usted no las puede descubrir en otra parte, sino en la palabra de Dios. Él tenía un corazón consagrado para Dios y eso sirvió para identificar los dones que el Espíritu Santo había derramado sobre la iglesia, para promover ministerios extraordinarios. Esa unción que Dios puso en Antioquía estaba en él. Dios puso en Antioquía una unción donde nadie se creía más que nadie. Donde nadie se creía más que nadie. Todos se sentían iguales. Cuando llegó Bernabé dijo, yo vengo de parte de la iglesia de Jerusalén y vengo a ver que ni sé cuánto, no queremos, fuera de aquí no te queremos, nada, lo recibieron con amor y Bernabé también tomó esa misma unción y se hizo perfil bajo, porque el cristiano no es figurete, el cristiano es un adorador de corazón. Ni esos hombres de Antioquía ni Bernabé estuvieron trabajando para engrandecer sus nombres. Bernabé vivía para la extensión del reino de Dios sin que cuenten los réditos personales. Eso suena extraño en este mundo de hoy, en el siglo XXI, donde todo el mundo quiere hacerse un selfie para que lo vean en el Facebook. ¿Verdad? Y algunos hacen así como que salen musculosos y todo. Se compra una camiseta nueva y se toma la foto. Se come una guata y le saca una fotografía para que todo el mundo sepa. Dígame, ¿qué sentido tiene eso? ¿Será que yo estoy loco? Sí, yo estoy loco. Usted está bien, siga tomándole foto a la guatita. ¡Qué locura! Para mí eso es una locura. ¿Usted cree que eso evangeliza a alguien? Eso guatiza a alguien, tal vez, pero no evangeliza.
Usted necesita vivir de otra manera. Usted es cristiano. Usted es cristiano. Usted es cristiano. Usted es de Cristo. Usted es seguidor de Cristo. Que la gente ve en su Facebook cosas de seguidores de Cristo. No vea lo que el mundo hace y haga lo mismo. Parece un monito imitando. ¿Será por eso que nos dicen monos a los guayaquileños? Bueno, ahí se lo dejo. Bernabé, al comienzo de la narrativa en Hechos, es mencionado como el que lleva la situación a cargo, ¿no? Luego comienza la Biblia a hablar más de Pablo que de Bernabé. Y a Bernabé eso no le importa. Él se regocijaba de lo que Dios estaba haciendo a través de Pablo. Y se sentía agradecido de haber sido un instrumento para levantar a Pablo. La gente simple, la gente sencilla, la gente que no se complica, siempre es más adecuada para servirle a Dios. En otro momento del libro de Hechos, había un hombre llamado Juan que tenía por sobrenombre Marcos. Parece que era como sobrino de Bernabé o algo por el estilo. Y entonces él había declarado que tenía su fe en Jesucristo y todo, pero en uno de los viajes se regresó porque tenía recelo, miedo, qué sé yo. Usted sabe que no todos maduran en el cristianismo de la misma forma, entonces hay que tener paciencia. Pablo no tenía paciencia, le dijo ya, si te fuiste, nunca más conmigo. Entonces Bernabé le dijo, tranquilo, hay que darle chance, déjalo que ahora quiere ya sumarse. No lo quiero. Así que Bernabé se dedicó a levantar a Marcos. Ya había levantado a Pablo y entonces se dedicó a levantar a Marcos. Y Marcos es el evangelista Marcos. Entonces, el mentor de Pablo y de Marcos se llamó Bernabé. O sea, un constructor de gigantes en la fe era Bernabé. Entonces Bernabé era un gigante mayor que todos ellos. ¿Se da cuenta? No necesitamos que nuestro nombre esté puesto en todas partes. Necesitamos servirle a Dios con quietud, en silencio y con amor. Eso es lo que Dios toma y produce frutos grandes. Pablo no lo quería porque no estaba tan sensible al Espíritu Santo como sí lo fue Bernabé. Bernabé sabía que Marcos en algún momento iba a despuntar y despuntó. Y se hizo un gran evangelista. Y Pablo, cuando ya estaba mayor, escribió una carta y dice, por favor, mándame a Marcos que lo necesito para el ministerio. ¿Cómo? Ese que tú habías dicho que no te importaba, ahora lo necesitas. Sí, porque Dios te da en el comepollo. Así es. Para que tú nunca juzgues a otro. Tal vez hay unos que anden lentos, pero de pronto se encienden. Ahí es donde uno puede ver la gloria de Dios. Pero Bernabé también era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Cuando recién le mencionan que en Antioquía se estaba dando este movimiento cristiano, lo mandaron a él. Hechos 11 del 22 al 24 dice así: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Mire, él vio, es que era un hombre sensible, él sabía lo que Dios estaba haciendo y se dio cuenta, el Espíritu Santo le hablaba y le dijo, esta es la iglesia que yo estoy haciendo, porque el que hace la iglesia es Dios. Hermanos, no se trata que alguno de nosotros diga, voy a poner una iglesia y ponga un letrero afuera de su casa, iglesia. Con eso usted no va a llegar a ninguna parte. El que hace la iglesia es Dios. Y Él no comparte su gloria con nadie. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Así dijo Jesucristo. En todo caso, dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor.
Porque era, escuche lo que dice la Biblia de Bernabé. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Estamos claros con eso, ¿verdad? No necesito ir a esa escritura. Pero usted sabe que esto es inspirado por el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el Espíritu Santo de Bernabé. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. La sola presencia de Bernabé causó un avivamiento mayor todavía del que ya existía ahí. Bernabé era un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y eso le dio fuerza para obrar con amor, inmenso amor y sencillez. Su mayor recompensa aquí en la tierra era ver vidas transformadas por la salvación de Dios en Cristo Jesús. A él todo lo que le interesaba era ver gente salva. A él le interesaba ver gente salva. ¿Y a usted qué le interesa? No, es que yo quiero que Dios me haga un milagrito, porque yo necesito un milagrito. ¿Cuántos necesitan un milagrito? Sí, podemos necesitar un milagrito. Déjeselo a Dios. Dios dice, busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Entonces, no cambiemos las prioridades. La prioridad es, tengo que servirle a Dios porque amo a Dios, porque Él es el Rey y Él es mi todo. No porque tengo que sacarle un milagro a Dios. Olvídese eso, esa era la tradición. Nosotros ya salimos de la tradición. Ahora estamos en la presencia del Señor. La sensibilidad de Bernabé para escuchar la voz de Dios era algo extraordinario y lo convirtió en un instrumento útil para la propagación del Evangelio en el primer siglo y en el primer viaje misionero oficialmente documentado en la Biblia que se hizo para esparcir el Evangelio. Su apodo era Hijo de Consolación. Eso le asigna una relación íntima con el Espíritu Santo, a quien nuestro Señor Jesucristo le llamó el Consolador. Fíjense, por eso estoy hablando de que Él y el Espíritu de Dios tenían una relación profunda. Pero usted y yo también somos llamados a tener esa relación profunda con el Espíritu Santo, ¿o no? Entonces, trabajemos en eso. La fe de Bernabé tenía una raíz en el servicio a Dios. Acuérdense que leímos que él era un levita. Eso significa que era de la tribu de Leví. Y eso lo hacía llevar un compromiso genuino con Dios. Acuérdense que cuando las tribus llegaron a la tierra prometida, todas cogieron sus espacios de terreno, menos los levitas. Porque Dios dijo, a ellos no les des tierra, porque yo soy su heredad. ¿Cuántos han leído eso? No les des tierra a los levitas porque yo soy su heredad, porque el que lo tiene a Dios lo tiene todo. No necesita un pedazo de tierra. Ya no necesita un pedazo de tierra. Lo tiene todo. Él sabía que su heredad era la presencia de Dios y en eso perseveró. Ahora, los levitas del Nuevo Testamento son todos aquellos que Dios ha escogido como discípulos de Cristo para que le sirvan en su plan de redención. Creo que a nosotros nos está diciendo eso el Señor hoy día. Bernabé fue un digno discípulo de Cristo. Era un hombre sencillo, de brazos abiertos, preocupado de no ser tropiezo para ningún nuevo creyente, dispuesto a servir sin restricciones, totalmente dispuesto a levantar discípulos. Fíjense que él no estaba tan preocupado de ¿dónde me invitan a predicar? Para ponerme el terno azul que me compré. ¿Dónde me invitan a predicar? Para que sepan que yo tengo una forma de hablar hermosa. No, él estaba preocupado de levantar discípulos. Y sí que levantó tremendos discípulos. Porque Pablo escribió casi el 50% del Nuevo Testamento. Y el evangelista Marcos, como dije hace un momento, fue el que escribió el Evangelio de Marcos y fue el evangelio que primero se publicó. Ese fue el evangelio que primero se publicó históricamente. Las buenas ideas siempre son bienvenidas.
Pero yo creo que a Dios, más que las buenas ideas, le gusta a la gente que realiza las buenas ideas. Imagínese a alguien que me venga y me diga, pastor, hagamos una iglesia, compremos una manzana de terreno y ahí hagamos una iglesia con 4,000 metros cuadrados de construcción y que tenga lo de aquí, que tenga lo... Qué bonito, digo yo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No sé, el Señor me ha hablado que hace... Ah, ya, entonces tenemos que ver si que realmente te habló o tú te lo imaginaste. Porque cuando el Señor habla, da la estrategia para llegar allá. ¿O no? ¿Se acuerda de Gedeón? Gedeón con 300 hombres venció un ejército de 135,000 hombres. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dio la estrategia. Así que nosotros, si Dios nos da la estrategia, podemos llegar a grandes cosas. Pero ¿cómo le va a dar Dios la estrategia a quien no busca a Dios de corazón? Por eso usted y yo hoy día tenemos que convencernos que debemos tener un corazón que sea un santuario de adoración a Dios. Sin estrategia no caminamos. Hace algunos años me llamaron y me dijeron que como arquitecto quería meterme en un proyecto de una iglesia que quería hacer un templo enorme en 2 hectáreas que habían comprado, etcétera, etcétera. Yo dije que estaba bien, habían mandado a hacer ya planos y todo y querían que yo interviniera en la parte de la construcción. Era un proyecto que costaba millones. Yo pregunté, dije, ¿y cómo es la financiación? Dios es el dueño del oro y de la plata, no pregunte. Ah, ¿está bien? Me quedé tranquilo y esperando. Nunca comenzamos. Nunca comenzamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no había dado la estrategia. Cuando Dios no da la estrategia, usted puede soñar en todo lo que le dé la gana, no va a pasar. Cuando Dios da la estrategia, puede ser el sueño más grande, pero Dios lo construye. Y usted está tranquilo, porque sabe que Dios lo está guiando. A Dios le gusta la gente que encarna con pasión la fuerza y vigor de las ideas que Él pone en nuestros corazones. Porque sabe que los que con pasión reciben esas ideas, con pasión la construyen. La grandeza de una vida cristiana radica en la forma de vivir su fe. Si usted no cree que Dios puede hacer lo imposible, usted está perdiendo el tiempo en el cristianismo. Porque el cristianismo adora al Dios de lo imposible, como hoy día hemos cantado. No se trata de hablar más de la cuenta ni buscar aplauso a cada instante. Se trata de vivir de acuerdo a nuestras convicciones. Cuando alguien te escucha hablar de Cristo, puede percibir tu fe y eso lo animará a buscar de Dios. Jesús dijo, id y haced discípulos. Eso fue lo que Bernabé hizo. Hizo discípulos. Fue obediente a Dios. ¿Cuántos discípulos tiene usted? No me lo diga. Ahí se la dejo rebotando. Pero usted tiene que pensar, le hablé a la señora de aquí a la vuelta, le hablé al amigo de la tienda, le hablé al de aquí, le hablé al de allá. ¿Alguna vez me di el trabajo de pasar tal vez un mal momento si me rechazan? Mire, Jesucristo dijo, si te rechazan a ti no te preocupes, a mí me rechazan. Usted vaya y haga lo que tiene que hacer. Es que yo estoy tan ocupado, tengo tantos problemas. Claro, usted no confía en que Dios le va a resolver sus problemas, entonces usted está tratando de resolverlo por usted mismo. Déjelo en las manos de Dios y Dios lo hace 1000 veces mejor de lo que usted espera. Usted se asombra. Testimonios hay así, hermanos. Porque el hombre y la mujer de fe son agradables para Dios. Yo estoy a punto de traer un testimonio que ayer sentí que comenzó a crecer. Hay alguien de mis parientes que siempre lo vimos como inmensamente alejado de las cosas de Dios, pero ayer tuve una conversación de 5 minutos que me dejó pasmado, porque habló 3 minutos diciéndome
de cuánto había entendido las cosas de Dios. Y en los 2 minutos siguientes le prediqué de la salvación de Cristo. Le hice todo mínimo y rápido porque no había tiempo. Y me dijo, eso voy a hacer. Le dije, solo necesitas decirle a Jesús que sea tu Señor y tu Salvador. Él hará el resto. Hizo el resto con nosotros. ¿No hizo el resto con nosotros? ¿No es maravilloso? ¿No merece toda la gloria? ¿No merece todo nuestro amor? ¿No merece toda nuestra dedicación? Usted y yo necesitamos vivir nuestra fe con convicción, no según las circunstancias. Hoy día no puedo, hoy día tal vez no, tengo un compromiso. Deje todo compromiso y comprométase con Dios. Acuérdese, busque el reino de Dios y su justicia, las otras cosas vienen por añadidura. Acuérdese. 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Necesitamos dejar de lado el cristianismo light. Compre aceite light para su comida, pero el cristianismo no puede ser light. Usted debe tener un cristianismo reloaded, como dicen las películas de esas de reload, o sea, recargado. Un cristianismo recargado, lleno del Espíritu Santo. Necesitamos volver a los principios poderosos de la palabra de Dios, confiar en ellos y ser siervos que con la guía del Espíritu Santo traigamos fruto abundante al reino de Dios. Tengo algunas preguntas. ¿Es usted un discípulo? Su silencio dice que no. Entiendo yo, ¿verdad? Porque si yo le pregunto, ¿usted es ecuatoriano? Y se queda callado, tal vez no es ecuatoriano. Tal vez es marciano. No sé. Pero el punto es que usted tiene que responderse. No me responda a mí, pero le voy a hacer estas preguntas. ¿Es usted un discípulo? ¿Vive su fe con convicción? ¿Es sensible a la voz de Dios? ¿Depende de la gracia de Dios o de su propia capacidad? ¿Tiene fruto visible? ¿Es usted un buen testimonio para su entorno? Y la pregunta más importante, ¿es su corazón un santuario de adoración a Dios? Si esas preguntas tienen un no, algo debe pasar en su vida que no está bien. Libérese hoy. Decida tomar la gracia de Dios en esta mañana y romper con toda cadena de odio, de rencor, de resentimiento, de falta de perdón. ¿Sabe? Ningún ser humano puede comprender esta vida. No tenemos la capacidad. Los filósofos han dicho de todo y no les ha servido de nada. Solo la palabra de Dios pone un poco de luz. Y por eso el apóstol Pablo dice, ahora vemos borrosamente. Sí, claro, no podemos saberlo todo, ninguno de nosotros. Pero sí podemos entender que hay un Dios que nos hizo y que hizo los cielos y la tierra. Y que podemos caminar con Él como verdaderos discípulos, como gente de fe, como gente convencida, como gente que escucha su voz. ¿Sabe? Cuando hablo de escuchar su voz, no es una utopía, es una realidad escuchar su voz. Usted puede escuchar la voz de Dios, pero si usted dice no, eso no se puede, usted no lo va a escuchar nunca. Porque Dios, ¿cómo le va a dar algo a alguien que no tiene fe? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Creo que se vienen tiempos maravillosos para nosotros, hermanos. Y hoy día nada más quiero que oremos y le pidamos al Señor que ocupe su lugar aquí, en el trono de nuestro corazón. Salgamos de ahí, levantémonos de ese trono y dejemos que el Señor se siente ahí y comande nuestras vidas. El que quiera orar, póngase de pie. Padre, te adoramos. Señor, cuán difícil se ha vuelto en este tiempo
ser un templo de tu Santo Espíritu. El mundo nos ataca, las tinieblas nos atacan, nuestra carne se confabula con el mundo y las tinieblas. Pero tú nos has dado tu Santo Espíritu para que seamos victoriosos, Señor, para que seamos más que vencedores. Y lamentablemente nos levantamos pensando en nuestras imposibilidades y no en nuestras posibilidades, que vienen no por nuestra fuerza, sino por la tuya en nosotros. Espíritu de Dios, perdona la tosudez de nuestros corazones, Señor. Perdona la rigidez de nuestro cuello, que con soberbia y orgullo muchas veces creemos que hay que superar los obstáculos. Y por eso le dijiste al pueblo de Israel que era un pueblo duro de cerviz. Pero en esta mañana nos doblegamos delante de ti, Señor. Nos humillamos en tu presencia, en el nombre precioso de Jesús, quien con su sangre derrotó a las tinieblas y nos hizo libres y vencedores, Señor. Tú ya nos has dado tu victoria, pero a veces navegamos en el mar de la incertidumbre porque dejamos que las circunstancias nos manejen, cuando nuestra fe debe manejar nuestras circunstancias. Padre, perdónanos y levántanos como una iglesia firme, fuerte en ti, Señor. Que tu presencia sea vibrante, extraordinaria en medio de nosotros, y que nada nos quite el gozo de tu presencia, Señor. Y que podamos ir tan lejos como tú lo has decidido, Señor. No queremos que nuestra vida llegue a su término sin haber cumplido tu propósito, Señor. Porque tú nos has dado un propósito a cada uno y eso queremos que se cumpla, Señor. Que se haga tu voluntad y que tu amor domine nuestras vidas, Señor. A esta hora te volvemos a dar la bienvenida, Espíritu Santo, a nuestro corazón. Ven y quédate con nosotros y afírmanos, y que todo lo que digamos, todo lo que pensemos y todo lo que hagamos te glorifique, mi Dios. Te damos gracias y toda la gloria en el nombre precioso de Jesús. Amén.